Hola, muy buenas a todos. Tengan buenos días, tardes, noches. Les agradezco primordialmente el hecho de estar escuchando este bonito podcast. Es nuestra primera emisión que hacemos como canal y les agradecemos bastante el apoyo que nos estén dando acá escuchando este humilde podcast, ¿no? Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre temas un poco importantes que han vivido durante esta sociedad, que se han visto, que se han tomado en cuenta y que son temas que podrían abarcar más que nada el ámbito de la guerra, ¿no? Yo creo que es el tema central del cual tomaríamos en cuenta si nos ponemos a revisar cada uno de estos temas que veremos más adelante, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que se vivió, hoy veremos unos temas los cuales toman en cuenta este aspecto de la guerra. Podríamos comentarlo durante bastante tiempo, pero más que nada hay que tomar un poco de tiempo en estarlo asimilando para nosotros mismos, ¿no? El primer tema que quiero abarcar toma en cuenta antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se había sucedido una guerra, había sucedido la Primera Guerra Mundial, no había sido de beneficio para el ser humano a grandes rasgos, tuvo varias bajas, tuvo varios decesos y pues sucedieron varias cosas, ¿no? Durante un tiempo después de que sucedió esta Primera Guerra, surgieron regímenes totalitarios, ¿no? Estos regímenes estaban basados en el totalitarismo, ¿no? Para los que no conozcan un poco, esto se le conocería más con ser unos regímenes políticos no democráticos que no permitían la democracia, que su característica primordial era el poder tener a un grupo, a un partido político, a un líder por encima de toda la sociedad, del Estado, de todo lo que había sucedido. Era lo que más importaba en estos casos. Esto fue lo más importante que ellos tenían y pues sí, su pensamiento no era distinto al de un dictador, ¿sale? Sus características más primordiales, que más destacaban de cada uno de estos regímenes que fueron los que comenzaron todo esto, fue que tenían un odio hacia la democracia a tal grado que no permitían que hubiera elecciones, que no permitía que hubiera en algún momento otro partido político que pudiera competir contra el que estaba actualmente. Tomaban en cuenta que la democracia era un mal, algo malo ante la sociedad. Estos se gobernaban por un sistema de un partido único, o sea, solamente había un partido político y no iba a haber otro más, solamente era este el que gobernaba por encima de los demás. Por ende, solo había un partido, el cual era el único, no había elecciones, por ende no hay democracia en ese entonces, y este era el único que gobernaría. Este tendría el control total de la sociedad, no permitiría que la población decidiera ningún aspecto, ya que pues anteriormente la gente podía tomar en cuenta ciertos aspectos, podía decidir, pero en estos casos ya el gobierno era el que decidía, ¿no? Un ejemplo muy claro que se podía notar es que ellos decidían a lo que tú te dedicarías, ¿no? O sea, lo que tú serías capaz de poder lograr, ¿no? Ellos veían en qué eras bueno y te colocaban en ese aspecto. Un ejemplo rápido podría ser que si en algún momento tú tienes ese pensamiento de querer ser médico, pero los demás ven que tú tienes esa habilidad para hacer con la madera cosas, tú puedes cortar, tú sabes utilizar las herramientas. El gobierno te veía y decidía
que tú no ibas a ir enviado a ese sector de la salud, sino en ese aspecto ellos decidían enviarte a ser un carpintero. ¿Por qué? Porque veían esas habilidades en ti. Y puede ser en buena forma en esa parte, ¿no? En estar apoyándote en colocarte en lugares donde pues sería como un pez en el agua, pero no son tus deseos, ¿no? Entonces, eso fue algo que trajo estos regímenes totalitaristas, ¿no? Y lo más que se notaba en estos aspectos era que se daba un culto, se rendía una adoración hacia el líder que estaba presente en este caso. Era una, podría decirse una adoración. Ponían como un ídolo al líder que estaba ahí. El dictador se le consideraba como un dios y a él le rendían culto. Entonces era algo que estos regímenes totalitaristas tomaban en cuenta. Y los principales, o bueno, los primeros que surgieron en estos casos, los tipos principales que aparecieron en este caso, fueron el fascismo y el stalinismo. El fascismo ya tenía una ideología formada, ya estaba concretada, ya tenía en cuenta todo lo que había sucedido y ya tenía sus propias ideas, sus propios estatutos, todo. Basado en el aspecto del nacionalismo. Esto estaba basado primordialmente en el odio hacia los movimientos obreros y ante ellos les demostraban una discriminación absoluta. No era nada de bueno y aparte estaban en contra del estalinismo, ¿sale? El estalinismo, por su parte, tenía bases ideológicas que más que nada se enfocaban en el rechazo hacia el nacionalismo, el odio hacia el fascismo y que estos eran racistas en contra de este fascismo. En pocas palabras, ambos estaban en contra uno del otro, lo cual no producía nada bueno, no produjo algo de beneficio entre estas personas y muy aparte de ello causó conflictos los cuales pues posteriormente se verían pues ejemplificados, ¿no? Después de ello aparecieron más que fueron el nazismo, el franquismo e el imperialismo. Estos fueron otros tres regímenes totalitaristas que surgieron a base de cada uno de ellos, ¿no? Y los principales países los cuales los abarcaban, los dirigían, era España, que dirigía el franquismo, Alemania, que llevaba el nazismo, el stalinismo, que lo llevaba pues la Unión Soviética, los rusos, si no mal recuerdo, el imperialismo lo llevaba Japón y el fascismo lo llevaba el país Italia, ¿sale? Italia llevaba esa parte. Tomando en cuenta todo esto, posteriormente surgiría un evento que se conocería como la Segunda Guerra Mundial. Se le conocería más como el conflicto armado más desastroso en la historia del ser humano, por dos simples razones. En primera, la guerra anterior que había sucedido, la Primera Guerra Mundial, como tal no tuvo tanta destrucción como la segunda. ¿A qué me refiero? Más adelante lo van a saber. La Primera Guerra Mundial solamente fue una guerra. No hubo más profundización en otros aspectos, ¿no? Y esta Segunda Guerra, la cual pues la protagonizó Alemania con Adolf Hitler y su nazismo, lo cual llevó al estar tomando en cuenta ciertas cosas que más adelante se verían y que más adelante vamos a ver, que fueron pues hacia los judíos, ¿no? Más adelante, no quiero adelantarles el tema, pero yo creo que ya esto les da un presagio, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo
aproximadamente a principios de 1939, si no mal recuerdo, donde comienza, pues en ciertas partes se le conoce esta guerra en ciertas fases que se llevaron, ¿ok? No sé si me entendieron, pero lo que quiero dar a entender es que esta guerra mundial, para entenderlo un poco mejor, se dividió en tres fases, ¿ok? La primera fase se le conocería como las victorias del eje, ¿ok? Esta comienza desde el principio de la guerra en 1939 y dura hasta 1941, ¿ok? Todo comienza en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que esto permite, mejor dicho, una invasión de Polonia por Alemania, que fue lo que comenzó en 1939, donde Alemania se abriría paso poco a poco conquistando terreno, donde permitió que se invadiera Francia y se lleva una pequeña batalla en la zona del país de Inglaterra. Esta fue una de las principios, o fue el principal comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el cual pues intervinieron varios países, lo cual pues llevó que se integrara Alemania, el Imperio de Japón, el Reino de Italia, el Reino Unido, China y la Orquesta Roja. Si nos vemos al contexto que se llevaba, lo que caracterizó esta pequeña fase fue que hubo victorias que estuvieron de parte de Alemania, ya que esta fue donde decidió tomar en cuenta los ataques masivos, realizando sorpresas con varios conjuntos de un armamento potente. O sea, lo que se había visto en la Primera Guerra Mundial quedaría opacado ante el armamento que en ese entonces se llevó, ¿no? Después de 1941, de la batalla que sucede en Inglaterra, se da la segunda fase y comienza esta en ese mismo año, en 1941 a 1943, 2 años igual que la anterior. Esta se le conocería o le pondrían el nombre del equilibrio de las fuerzas. Esto se debe a que en esta etapa comienza una invasión de parte de la Unión Soviética, donde era dirigida por Stalin, la cual le pondrían por nombre la Operación Barbarus, que además de estar en constantes batallas durante esta fase, que se llevaron en el Pacífico, permitió que Japón tuviera grandes bajas durante el año de 1943, lo cual permitiría posteriormente la capitulación de Italia, ¿ok? En esta fase, los países anteriormente mencionados seguirían en pie y solamente se les sumarían unos cuantos países, que sería el Reino de Hungría, de Bulgaria, de Rumania. Se uniría Francia, Croacia, la Unión Soviética y uno de los países que daría un punto a favor de esta guerra y uno de los más reconocidos, que fue Estados Unidos. ¿Ok? El campeón regresaría en ese aspecto, ¿no? Si vemos en qué se caracterizó esta fase, se caracterizó primordialmente porque se establecían las primeras decisiones fundamentales hacia lo que se vendría para definir la guerra. En este caso se tomaron acciones lo más estratégicamente posiblemente acercadas a poder ganar la guerra. Se tomaban en cuenta decisiones primordiales de vida o muerte, en las cuales posteriormente serían resueltas en qué era lo que sucedería posteriormente. En ese momento, después de que Italia tuviera su capitulación, en 1943 acabaría esa segunda fase y daría inicio a la tercera, la última de estas fases, la cual se le conocería como la victoria aliada.
Esta igual tendría un rango de 2 años, de 1943 a 1945, donde pues se daría después de la capitulación de Italia, en donde esta entra ya a su tercera fase, donde se siguen dando enfrentamientos, donde seguían dándose batallas. En este Alemania iba perdiendo territorio, perdía ante Francia. Y algo que es interesante saber, por si algunos no han visto la película, hay una película llamada Hasta el último hombre, la cual relata la historia de un soldado, ¿no? En este caso, la batalla que se nota en la película, la batalla que se ve, esa es una batalla decisiva. O sea, fue una batalla que en realidad decidió la victoria de la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué me refiero? Okinawa era una de las ciudades, era uno de los puntos estratégicos de Japón, los cuales permitirían la victoria hacia pues la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces esta película representa cómo se vivió ese pequeño enfrentamiento, bueno, ni pequeño, ¿no? Ese gran enfrentamiento que surgió en Okinawa. Y es una buena película, si quieren verla está 100% recomendada. Y pues sí, Estados Unidos tomó en cuenta el enfrentarse a Okinawa, lo cual fue una batalla que decidió bastante la guerra mundial. Y muy aparte de ello, poco tiempo después surgirían pues uno de los catástrofes más desastrosos, más tristes que se vivió durante esta historia, ¿no? Que fue más que nada el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, lo cual fue un golpe crítico hacia Japón, devastador, a tal punto que no le quedó otra opción a Japón que rendirse plenamente, rendirse en la guerra y dejar a un lado pues toda esperanza de victoria, a lo cual pues con la derrota de Japón, la rendición que obtuvieron pues fue más que nada el punto a favor decisivo que llevó a la consumación de la guerra. Al final los países en esta fase fueron los mismos de la segunda, no hubo cambios en gran manera, siguieron siendo los mismos. Y esto se caracterizó principalmente en que las decisiones que se tomaron en la fase anterior eran las que serían el comienzo de las decisiones finales que se tendrían que tomar en esta fase, ¿no? Las decisiones anteriores eran como que las bases, eran las que darían los pasos para cómo tomar en cuenta las decisiones estratégicamente finales que tendrían para poder tomar en cuenta esta victoria que querían obtener, ¿no? A grandes rasgos eso fue lo que se vivió en la guerra mundial, cómo fueron las batallas, cómo fue dividida en ciertas partes, ¿no? Pero para profundizar un poco más el tema hay que tomar a fondo uno de los temas más, pues yo creo que tristes y decepcionantes de todo lo que se vivió en ese entonces, que fue pues los genocidios y los holocaustos que se vivieron en ese entonces. Como anteriormente lo mencionaba, es el tema más sensible que se puede tocar en la Segunda Guerra Mundial, por dos simples razones. Yo creo que no fue algo justo que sucedieran nada de esto, y aunque no fuera justo, la otra razón es que no estaba justificada la acción que se llevaba. No tenían justificación el estar tomando en cuenta de esto, ¿no? Para que me entiendan un poco más, sé que se refieren ustedes, o sé que ustedes entienden el aspecto cuando hablamos de genocidio o también de la palabra holocausto.
pero para que sea un poco más concreto, yo creo que sería lo más correcto darles una pequeña definición, ¿no? El genocidio, en pocas palabras, se le podría considerar a la matanza de un grupo social, ¿ok? Ese es el genocidio que se le conoce la palabra, ¿no? Ese es el significado que tiene, ¿no? Y el holocausto se le conoce al sacrificio por fuego, en pocas palabras, ¿no? Es un sacrificio, pues, de matar a alguien en fuego, ¿no? Todo comienza principalmente en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los nazis, los alemanes, tienen un pensamiento, unas ideas de que ellos eran lo mejor de lo mejor. Ellos tenían esa idea de ser las personas por encima de lo que ellos creían que eran, ¿no? O sea, en realidad ellos tenían esa mentalidad de ser lo mejor que había en todo el mundo, ¿no? Lo cual los llevó a darse cuenta, o a pensar, mejor dicho, que la culpa de haber perdido la Primera Guerra Mundial fueron los judíos. ¿Por qué? No lo especifican. No había razón. Solamente dijeron, ¿saben qué? Pues creo que fueron por ellos y punto, ¿no? Ellos deducieron eso y más que nada empezó ese racismo ante ellos, ¿no? Ese racismo que tenían de sobajar, de sobajar, de humillar a esa gente, de quererla menospreciar, tenían ganas de hacer eso, ¿no? A lo cual estos nazis decidieron durante ese periodo de tiempo hacer una creación de unos lugares conocidos como los campos de concentración, donde si tenías la suerte, pues te mataban. O sea, así de simple. O sea, si tenías la suerte, o en la ciudad te morías por la crisis financiera que se vivía en ese entonces, o durante el trayecto te mataban, tenías esa suerte, ¿no? Imagínense qué tan feos debe de ser, que la suerte tuya debe de ser que, pues, que mueras, ¿no? Porque si te tocaba la mala fortuna de llegar vivo a esos campos de concentración, te tocaban maltratos físicos, psicológicos, te tocaban maltratos verbales, te tocaba maltrato en el aspecto de que tenías que trabajar, y a duras penas te daban de comer migajas de las migajas. No era nada bonito estar ahí, ¿no? Y obviamente esto, ¿qué era lo que sucedía? Cuando hay sobrepoblación, pues ya no cabían, ¿no? Ya había bastantes judíos, por lo cual la mente tan depravada que tenían en ese entonces los nazis, decidieron el exterminar a este grupo de personas. ¿A qué me refiero yo? Para que no se hubiera un gran número de personas en ese entonces, en esos lugares, se les hacía creer que ellos iban a ducharse, ¿no? Los mandaban a traer a un cierto número de personas y les decían, ¿saben qué? Hoy los vamos a bañar, les vamos a dar ese privilegio. Les quitaban la ropa y los metían en un cuarto, y posteriormente había distintos destinos, ¿no? Hay una película que representa bastante eso, El niño de la pijama de rayas, en el cual se nota que los llegan a envenenar, y en otras incluso pues tenían el descaro absoluto de quemarlos vivos, ¿no? Eso es a lo que me refería con holocaustos. Ellos hacían esos holocaustos, ¿no? O luego, en vez de darse cuenta, los mataban a mitad del patio, los mataban. Y no era uno por uno, sino eran a veces grupos de personas los cuales los mismos soldados los mataban. ¿Por qué razón? Sin razón alguna, solamente porque creían que ellos eran los culpables de la derrota
que había pasado en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esto trajo bastantes cosas, consecuencias que repercutieron bastante en ambas civilizaciones. Una de ellas, y fue la más primordial en este aspecto, fue que hubo un exterminio de la población judía a gran escala. Casi total el exterminio se vivió ante esta, pues sí, ante esta situación que se tomó en cuenta. Y no fue lo mejor que pudo haber tomado en cuenta todo esto, pero pues bueno. Las cifras oficiales que nos manejan en la televisión, en las noticias, en los medios públicos, a veces no es la correcta, porque ha habido casos en los cuales dicen una cifra y gente que estuvo presente, que estuvo en medio de esa situación, dice que fue 3 o hasta 4 veces más grande la cifra de muertos ante pues lo que están presentando en estos medios de comunicación. Entonces nos hace dar cuenta de que no siempre las noticias tienen esa verdad, no siempre tienen esa decencia de mostrar el número exacto de muertes, puesto que yo creo que el punto al que ellos no quieren llegar es un desorden de la población, un alborotamiento de esta, y pues eh, la, la, las cifras oficiales, entre comillas, que nos da los medios públicos es que fueron más de 11 millones de muertes solo de los judíos. O sea, solamente hablando de los judíos fue uno de de las cifras que nos manejan, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que las cifras pueden variar hasta 3 o 4 veces mayor, yo creo que haciendo cuentas el número de muertes judías estaría por encima de los 35 o hasta 45 millones de personas que murieron. Y eso solamente tomando en cuenta el aspecto de los judíos, porque si le llegamos a sumar los soldados muertos, si les llegamos a sumar la situación que se vivió en Hiroshima y Nagasaki, que posteriormente en unos momentos lo veremos, si hacemos cuentas podrían llegar incluso a rebasar los 250.000 millones de muertes, o no sé, serían impresionantes saber todo eso, ¿no? Pero yo creo que sí serían por encima de los 250 millones de muertes que andarían rondando las cifras oficiales, ¿no? Y tomando en cuenta todo eso, pues Alemania quedó pues deshecha, ¿no? Su reputación fue afectada a más no poder, fue el sector más afectado en este aspecto por los genocidios que creaban, por las matanzas que hacían, por los holocaustos que creaban. No le daban esa importancia del valor de la vida humana en este aspecto. Y algo muy importante a destacar es que pues no sucedieron las cosas como varios quisieran, ¿no? Entonces ese es mi punto de opinión, mi punto de vista, pero a mí me gustaría conocer el punto de vista externo de alguien más, ¿no? Es bueno saber que tener opiniones externas a las que tú tienes, ¿no? Entonces por ello yo traigo aquí una pequeña invitada que nos puede orientar bastante, dar su punto de vista, su opinión de qué es lo que ella considera que se vivió en este ámbito, que fue pues los holocaustos y los genocidios que se vivieron en este aspecto. Hoy les traigo esta invitada y pues se las dejo un momento para que les explique su opinión. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado y sí, este hecho histórico que tenemos en cuanto a nuestra historia, pues sí ha dejado mucho que decir. Como tú lo mencionas, el holocausto para nosotros es algo así como que muy, muy triste, puesto que
fueron violados muchos derechos que quizá en nuestra actualidad tenemos una Comisión de Derechos Humanos que nos puede defender. Para ellos, para Hitler, para todos los alemanes era su solución final de decir vamos a exterminar el pueblo judío, ¿no? Pero desgraciadamente no había quien los defendiera, ¿no? Y como tú lo decías, si tenía la buena suerte de morir en el traslado hacia los campos de concentración, pues qué padre, ¿no? Pero desgraciadamente los que llegaban ahí, hay una película que me encanta mucho y que más o menos lo trata de ilustrar, se llama La vida es bella, en donde ilustra cómo eran los campos de concentración, cómo eran los trabajos forzosos, cómo a engaños los llevaban y los mataban, incluso los mandaban a llamar y pues ya no regresaban a sus, vamos a decirlo, a sus cuartos donde podían dormir, ¿no? Entonces, nos damos una idea de cómo pudo haber sido, ¿no? Ahorita podemos nosotros leer y decir, pues se ve fatal, ¿no? Pero ya la realidad pues fue una masacre en donde no tenían quien los defendiera, ¿no? En nuestra actualidad tenemos esta Comisión de Derechos Humanos en las cuales pues nos pueden defender y nos pueden dar ese valor como ser humano, ¿no? Incluso leyendo documentos nos comentaban que no precisamente era a los judíos, sino que también involucraron otros grupos étnicos, incluso eran prisioneros de guerra, los que mataban, a los que eran de izquierda, a los comunistas, incluso a personas en los cuales tenían ciertas discapacidades, ¿no? En nuestra actualidad pues tenemos quien nos pueda ayudar en cuanto a nuestras violaciones de nuestros derechos, ¿no? Pero en ese entonces pues era reprobable ese tipo de hecho que hizo Hitler, ¿no? Incluso en nuestros días podemos ver que cada 27 de enero de cada año pues se hace un Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, en donde nos hace reflexionar de cuántos miles, millones de personas fueron asesinadas, ¿no? Y realmente son cuestiones que en su momento para ellos fueron justificados, para ellos era echarle la culpa a alguien, pero conforme fue pasando el tiempo, este hecho histórico pues realmente pues no tiene justificación, ¿no? Desafortunadamente al ser humano lo trataron no como lo que es, sino a lo mejor como un culpable, pero pues bueno, eso nos ha hecho ver que tenemos un valor y que no precisamente los líderes, por ser los líderes quienes nos dirigen, pues pueden hacer con nuestra vida lo que ellos quieran, ¿no? Ese es mi muy punto de vista y pues te agradezco que me hayas dado la oportunidad de expresarme y pues espero que en algún otro momento me puedas invitar. Muchísimas gracias, hasta luego. No, gracias a ti, te agradecemos el hecho de estar contribuyendo con tu opinión, que yo creo que esto comenta bastante en el aspecto, ¿no? El saber que incluso muy aparte del sector principal que fueron los judíos, hubo gente que además traían, que era maltratada, que decidían matarlos con esa deliberada forma, sin tener justificación alguna de cómo decidieron haber torturado, incluso a veces mutilado a esta gente, y el saber que ahora contamos con esa carta de derechos humanos, que más adelante la tomaré un poco más a profundidad, en la cual pues muestra cómo cada uno de nosotros, nuestra vida vale algo ya, ¿no? Y más interesante el saber que cada año, cada 27 de febrero, cada 27 de enero se toma en cuenta todas estas personas que murieron y se les da un pequeño homenaje, un pequeño recordatorio, y es bonito tal vez el enterarse de eso, que no solo quedó en el olvido,
sino que incluso actualmente se toma en cuenta y no se festeja, sino se conmemora ese hecho pues perverso que sucedió, ¿no? Y hablando de hechos perversos, hablando de situaciones injustas, hoy vamos a tocar también un tema que es un poco interesante, tanto en la ciencia como pues en la misma parte de la Segunda Guerra Mundial, y este fue el hecho de la creación de la bomba atómica junto con el proyecto Manhattan. Esto básicamente fueron planteados por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Aún seguía transcurriendo la guerra mundial, aún seguía estando este suceso, este evento que pues trajo bastante destrucción y seguiría trayendo destrucción, puesto que estos cuates, estos gobernantes decidieron implementar un proyecto, un plan conocido como el Plan Manhattan, el cual estaba destinado a la creación de las bombas atómicas. Una bomba atómica se maneja en distintas formas, ¿no? Su principal energía que emana se debe a la ficción. La ficción se le podría considerar como el utilizar, supongamos, a ver si puedo explicarles lo más sencillo posible. Esto trata más que nada en que tienes el átomo con sus electrones y sus protones y neutrones que están en el núcleo, ¿no? Pero para detallarlo de manera más sencilla vamos a decir el núcleo y los electrones, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, por así decirlo? La ficción lo que quiere dar a entender es que estos electrones se tienen que ir hacia el núcleo del elemento que se quiere como que activar, que se quiere utilizar. En este caso, los elementos primordialmente que se ocupan son aquellos que tienen una masa nuclear, o su núcleo, mejor dicho, es muy pesado, ¿ok? De los elementos pesados en contra de los elementos ligeros, ¿ok? Entre ellos podrían aparecer como el uranio y el plutonio, que serían los elementos, pues sí, los elementos pesados, y entre ellos estaría el hidrógeno, que sería el elemento ligero que se necesitaría, ¿no? Es un tema de la ciencia, la cual no conozco a ciencia cierta, ¿no? No he encontrado un documento en el cual lo explique de manera sencilla de entender, pero eso es a lo que he llegado más o menos poder deducir a lo que se refiere la ficción. Esta bomba atómica lleva por medio este proceso conocido así, ficción, a lo cual pues trata de crear una pequeña explosión que surge en cadena y que esa cadena se va aumentando de a poco en poco, lo cual permite que pues se surjan todos estos acontecimientos. Entonces, en pocas palabras, el proyecto Manhattan, el plan Manhattan, estaba destinado a la creación de bombas. Cada una de ellas era más peligrosa que la otra, ¿no? Los participantes se dedicaban a hacerlo pues de la manera más destructiva posible, ¿no? Como por ejemplo Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Enrico Fermi, Ernest Lawrence y también Albert Einstein, que fue uno de los que comenzó dando pequeño introducción a cómo se iba a hacer esto, ¿no? Ellos fueron uno de los participantes en el hecho de la creación de la bomba atómica, a lo cual tenía el propósito de causar la derrota absoluta de Japón y la victoria final, ahora sí, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este era el proyecto que más se destinó empeño de Estados Unidos, él lo financió, en el cual pues sacaron distintos modelos de las bombas,
para que tuvieran un poco más de efectividad, ¿no? En el proyecto, durante todo este tiempo que sucedió, hubo 4 diseños de las bombas. Cada uno fue mejorando al anterior. El primero se le conoce como Fat Man, después vino el famoso Little Boy, después vino The Gadget y finalmente el T-Man. Cada uno era mejorado tanto en diseño como en letalidad de su antecesor. Cada uno llegó a ser el más, pues mejor, por así decirlo, el más elaborado, hasta llegar al punto en el cual fue mejorado a tal grado que podría, pues, ya destruir lo que se le interpusiera. Cada uno de los diseños fue mejorado hasta llegar al principal. Y pues bueno, como tal, este tema de la bomba atómica fue el que se llevó a cabo en las, pues, destrucciones, en el consumamiento de la guerra, cuando Estados Unidos lanzó las 2 bombas en Hiroshima y Nagasaki. Un dato interesante a saber es que en realidad no era el propósito lanzarlas en esas 2 ciudades, sino era lanzarlo en otra ciudad cercana a ambas ciudades, la cual, pues, por situaciones que tuvo el piloto, calculó mal el lanzamiento y por ende cayó primero en Hiroshima, a lo cual, pues, después decidieron, pues, rematar esa bomba con otra en Nagasaki, ¿no? Entonces, en realidad el punto fue tan crítico hacia Japón que no le quedó otra alternativa que rendirse y finalmente, pues, demostrar que ya estaba derrotado, ya no tenía opción alguna de poder sobrevivir a la guerra mundial, ¿no? Entonces, finalmente la guerra fue el arma más letal que se pudo construir en ese entonces, y pues permitió que fuera lo más terrible que sucedió en esta humanidad, ¿no? Esto fue lo que le dio final a la guerra, fue el parteaguas, fue el punto definitivo que sucedió en este tiempo. Pero de algo bueno se puede sacar de esto, y es que poco tiempo después surgió algo que ya había comentado nuestra invitada, donde se podrían ver varios puntos. Esto sería la llegada de una organización conocida como la ONU. Esta fue fundada en 1945, poco tiempo después de la finalización y consumación de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue un gran punto a favor de lo que trajo la guerra, puesto que esta es una organización que trata de evitar los conflictos que sucedieron años anteriores. Vio lo que había sucedido en la Primera y más aún en la Segunda Guerra Mundial, con lo que había pasado con estos desastres, con estas catástrofes que se hicieron, y no fue algo tan agradable delante de sus ojos el estar viendo esto. Por ende nació esta pequeña propuesta de la ONU de crear una organización que permitiera que las naciones pudieran estar unidas. Entonces se convocaron a 51 países, los cuales tuvieron el compromiso de poder mantener la paz entre cada uno de ellos, de tener una seguridad internacional entre cada uno de los países, fomentar las relaciones amistosas entre las naciones, promover que de igual manera hubiera un progreso en la sociedad cada vez mayor, que mejorara la calidad de vida, y, como comentaba nuestra invitada, que se crearan unos artículos los cuales permitirían que cada uno de los seres humanos tuviera un valor, que tuviera el valor de ser el ser humano, que simplemente el hecho de ser un humano, de ser un hombre, de ser una mujer, de ser un niño, de ser lo que sea, te permitiera tener ese derecho de que tú tienes un valor y que nadie puede atentar ante ti por ningún motivo, por ninguna razón, ninguna
justificación habría al cual podrían llegar a atacarte a ti, ¿no? Hay varias cosas que destacan de la ONU, los cuales son pilares que esta organización que tiene, la cual trata de distribuir una ayuda humanitaria, trata de promover el desarrollo sostenible. Como comentaba, protege los derechos humanos, o sea, no solo los propuso, sino que también tiene medidas en las cuales tiene que proteger lo que él propuso y lo que él quiere defender a cualquier costa. Quiere mantener la paz y la seguridad ante cualquier nación, y más que nada quiere defender el derecho internacional que tiene, que no importa si eres de una nación, si eres de otro país, no importa qué es lo que tú quieras, sino que esta nación te permite este valor que tú te mereces como un ser humano. La ONU fue una organización que se fundó gracias a los errores que se cometieron años atrás. Esta decidió obligatoriamente no cometer los mismos errores, tratar de no cometer las mismas equivocaciones que ocurrieron, que se dieron en años anteriores, como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, los genocidios que se dieron, los holocaustos, el maltrato de Hitler hacia los judíos, las bombas atómicas. Quisieron darle un punto positivo a esto, y es digno de agradecer. Es muy interesante saber que hubo gente que vio la necesidad que había y decidió intrometerse a esto. Entonces la ONU fue aquella organización que actualmente sigue manteniendo esos estatutos de no cometer el mismo error que se suscitó años anteriores con estas guerras. Esta organización trata de evitar a toda costa cualquier enfrentamiento de esa índole. No quiere que pase de nuevo, y mucho menos esperemos que suceda, y menos aún con cuando ya hay estas normas, cuando ya hay estas reglas que están estipuladas. Entonces, finalmente yo creo que este sería la culminación de este tema, pero muy aparte de ello, yo les voy a traer otro pequeño tema de cómo estuvo México en este tiempo, porque igual México estuvo presente. Obviamente, después de todo lo que sucedió un evento que marcó la historia, pues, económica de importaciones hacia México. Esto de lo que les estaba hablando se le conoce más que nada a un proceso llamado la sustitución de importaciones, ¿ok? Esto más que nada, para darles un poco de contexto, sucedió años después de esta guerra mundial, ¿ok? Sucedió en 1947, en el momento en el cual la industrialización en México aumentó. Fue una forma grata de hacer las cosas bien, y fue donde se dieron cuenta las personas encargadas en ese entonces de México, donde se podría mejorar ciertos aspectos en la calidad del ser humano acá en México. Acá del mexicano se podía mejorar, ya sea en un desarrollo económico aún mejor, podría aumentar la tasa de empleos, incluso mejoraría el nivel de la vida, ¿no? Esto se debe a básicamente que existieron dos formas en las cuales dar una sustitución de importaciones. Una que está orientada a los bienes de consumo o de uso final, y la segunda está orientada en la producción de bienes intermedios de inversión. ¿A qué se referirán estas situaciones? La primera, hablando del consumo, se refiere un poco más del aspecto consumo alimenticio que se muestra en México. Y el segundo se refiere en el aspecto de los bienes materiales, como los automóviles, la casa en la cual estás. México tuvo esa idea de darle mayor prioridad a la importación, ¿no? O sea, de traer productos de otros lugares para nosotros, ¿no? Puesto que esto mejoraría
el apoyo en la economía del país, apoyaría en el aspecto de que se contratarían más gente, lo anteriormente dicho, y pues obviamente México no tiene la mejor calidad del mundo, pero él decidió permitir que gente, países externos de mayor calidad de nosotros, poder traernos su material hacia nosotros, ¿no? Es interesante porque México en este aspecto fue beneficiado en grande manera, y hasta actualmente, leyendo un pequeño documento hace unos momentos, pude notar que México se sitúa en el 12º lugar de los países donde tanto la importación como la exportación es gigantesca. O sea, estamos posicionados en el número 12 de los casi 200 países que existen en el mundo, y es impresionante saber cómo México está posicionado, ¿no? Y algo que sumamente me impresionó bastante es que estamos por encima de Canadá, ¿no? O sea, de un país que su calidad a veces es mejor que la de nosotros, incluso estamos por encima de él, ¿no? Entonces es muy lindo y es muy beneficioso saber que México incluso está por encima de países que creemos que están arriba de nosotros, pero en realidad a veces no es así. Y es muy bonito saber eso, que en ese momento fue clave para poder mejorar la economía en México. Y bueno, yo creo que acá terminaría el tema, este último tema. Pues sí, este último tema era como extra para saber cómo sucedió, cómo le pegó a México después de esta gran devastación que sucedió. Es importante saber, gente del público, que a veces las situaciones del mundo pueden caber en nosotros, no pueden ser situadas hacia nuestra vida, ya sea personal o laboral, sentimental, de cualquier forma que tú lo quieras ver. Es importante sacar algo bueno de algo malo, y siempre se va a ver así, siempre vas a encontrar algo bueno que sacar de cualquier situación. En este aspecto podemos darnos cuenta de que la ONU es un gran ejemplo en el cual no quiere caer en los mismos errores, en los mismos cosas que sucedieron con las demás guerras que sucedieron en ese entonces. Es importante saber que la ONU trata de evitar, trata de no cometer el mismo error. Entonces es importante saber que nosotros, si ya fallamos en algún momento, nos equivocamos, es importante tener en cuenta que no volvernos a equivocar, no cometer el mismo error primordialmente en ese aspecto de no caer en la misma piedra, ¿no? Sino levantarnos y seguir adelante, seguir con nuestras cosas, seguir haciendo lo que nos corresponde para beneficiar a nuestro país, para beneficiarnos nosotros y a la gente que está alrededor de nosotros. Es importante saber que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, y que no hay que cometer el mismo error 2 veces, ¿no? Y bueno, gente, les agradezco el tiempo que se han tomado, estos minutitos que me han ofrecido al escuchar mi podcast. Esperemos que no sea el último que se haga, sino que pueda esto seguir avanzando de poco en poco. Les agradezco el tiempo que se tomaron en escucharme, en escuchar a nuestra invitada. Les agradecemos bastante su colaboración, y pues gracias por tomarse la molestia de estar aquí. Les agradecemos de todo corazón. Tengan buenos días, tardes, noches, en el momento que estés viendo este pequeño y humilde podcast. Pues te agradezco bastante, y pues nada más que eso. Saludos, cuídense y hasta luego.